Estamos de vuelta a 8:35 minutos en Radio Hit y Periódico La Última. Habíamos anunciado nuestro invitado en el orden nacional, Luis Altamirano. Les voy a hablar un poquito del perfil de nuestro invitado, excomandante general del Ejército, analista político en temas de seguridad y docente universitario. Ese es parte del perfil de nuestro invitado, Luis Altamirano, que está con nosotros para hablar de asuntos de seguridad, de inversión. ¿Es suficiente esto de establecer que determinadas bandas delictivas pasan a ser terroristas? ¿Es suficiente esto para garantizar seguridad? ¿Por qué el Ecuador ha llegado a esta instancia en que la estabilidad emocional está rota? La gente escucha por allí que revientan un petardo y sale corriendo. Me confirman cuando estemos con el general Altamirano. Vamos a saludarlo. Entiendo, estaba escuchando parte de la introducción. Estimado Luis Altamirano, gracias por haber atendido la invitación en Radio Hit 104.1 FM y el periódico digital La Última. Buenos días, bienvenido inicialmente. José, buenos días, un gusto estar acá con ustedes, un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, con usted podemos abordar muchísimos temas, pero me gustaría iniciar con un contexto sobre el momento que vive Ecuador en este incremento de la violencia y la inseguridad, con ya masacres perpetradas no solo en centros carcelarios, sino también en lugares de trabajo comunes y corrientes como son los puertos pesqueros artesanales. Estimado Luis Altamirano, ¿qué llevó al Ecuador a esta instancia de violencia total y absoluta? Bueno, la explicación es simple, hay una serie de eventos que tienen que ser tomados en cuenta y creo que acá también es fundamental despolitizar el diagnóstico, porque se hacen explicaciones muchas veces simplistas que tampoco se compadecen con las estadísticas y con los números. Hay que tomar en consideración que a partir del 2014, la Oficina contra el Delito y las Drogas de las Naciones Unidas alertó del incremento del microtráfico en toda Latinoamérica, que tenía básicamente dos finalidades. La una era disminuir la necesidad del envío de estos flujos de dineros ilegales por los pagos de los servicios que se daban en las etapas tanto de producción como las etapas de transporte, encalentamiento y servicios de distribución en el mercado internacional. Y otro de los aspectos estaba relacionado justamente a generar un mercado interno, el cual iba a devenir en el aparecimiento de bandas criminales en la disputa de territorios, justamente buscando monetizar a través de la droga que se utilizaba como medio de pago, monetizar las ganancias por estos servicios prestados y generar al mismo tiempo un caos mayor, distrayendo el esfuerzo de la fuerza pública, distrayendo el esfuerzo, lógicamente, de todas las instituciones frente al negocio mayor, que es justamente el tráfico internacional de drogas hacia mercados como los Estados Unidos o el mercado europeo, en donde nosotros tenemos conexiones muy importantes. Entonces, esto también fue modificando el contexto en términos de demanda y oferta. Otro de los elementos que hay que tomar en cuenta es que el efecto del Plan Colombia y posteriormente la firma de la paz generó un reasentamiento de cultivos en Colombia, especialmente en el norte del mismo con Venezuela y en el sur, en la frontera con Ecuador. Recordemos que en este proceso de firma de la paz, el 90% de los miembros de las FARC se acogieron a la justicia transicional, mientras que este 10%, aproximadamente hablamos de 1,000 combatientes, formaron organizaciones criminales, formaron disidencias o se engrosaron a las bandas criminales que ya existían en el sector, porque no hay que olvidar que las FARC ya empleaban el narcotráfico como elemento de sustento. Y esto generó un clima mayor de inseguridad. Y esto las cifras nos pueden evidenciar. Entonces, estas narrativas de buscar culpables en el pasado, a veces estamos buscando la culpa de lo que pasó hace 15, 10 años, como que el mundo no hubiese mutado, como que el mundo no ha cambiado. Entonces, la producción de droga, por ejemplo, aumentó sustancialmente entre el 2020 y 2022. Hay un 43% más de hectáreas en Colombia y hay un incremento de la capacidad de producción porque se utilizó semilla genéticamente modificada en varias partes en la frontera norte con Ecuador y en donde ahí tenemos de 2 a 3 cosechas al año. Entonces estamos frente a un fenómeno creciente de oferta en un mercado muy complicado donde se disputan también productos sustitutos como la metanfetamina, como el fentanilo,
Es decir, no hay una explicación aquí que se pueda dar de una u otra forma. General, el tema es importante porque usted usó dos palabras clave. No está circunscribiendo el asunto netamente en Ecuador, sino globalizado, porque este es un problema global, y también geográfico acá en Latinoamérica, por el asunto Colombia. Pero dijo, no hay que politizar esto. Se distrajo mucho la atención de los ecuatorianos, de los funcionarios, cuando decían, la culpa es de este, la culpa es del otro. Estos problemas que advirtió la ONU, usted dijo en 2014, no eran nuevos porque precisamente cuando, por ejemplo, la cocaína empezó a inundar Estados Unidos por allá por el 70, 80, también se incrementaron los niveles de inseguridad, policías cayeron en las garras de la corrupción, había muertes por todos lados. Estos asuntos no eran nuevos. ¿Qué pasó entonces? ¿No se apuntaló con inversión el asunto de la inteligencia? Los aspectos no son nuevos, pero aquí hay que tomar en consideración otros elementos. El proceso de globalización es un proceso que va modificándose y cambiándose una dinámica que evoluciona cada día. O sea, entendamos que la globalización uno podría analizarlo inclusive desde el mercantilismo, irnos al siglo XVI, siglo XVII. Pero veamos los mecanismos de comercio internacional hoy. Existe un aumento, perdón, un aumento 8,41 del comercio internacional que hace mucho más difícil, controlar, por ejemplo, el control por los volúmenes. Tenemos mecanismos de sistemas de comunicación que antes no había. Esta mensajería instantánea que lo que hace es acortar distancias y posibilitar también que las personas se mantengan incógnitas en la clandestinidad. Claro. Y facilita la organización de ellos. Contacto físico. Facilita la organización de ellos. General, el crimen organizado. Tengo una pregunta específica. Faltó control, es decir, sin buscar culpables en algún gobierno, sino en el rol, en la función que debían. Faltó inversión en la inteligencia, porque está avanzando rápido el tiempo, 8:42. En Ecuador, en los diferentes gobiernos, para decir, si la ONU nos advierte que este problema podría acrecentarse con el paso de los años, ¿no debió haber un poco más de inversión, control, inversión en inteligencia, en infraestructura, en preparación de nuestras Fuerzas Armadas, en preparación de todo el sistema que articula fiscalía, policía, jueces? Claro, solo quisiera mencionar una idea de lo que describí antes. La globalización, o sea, el lado oscuro de la globalización es el crimen organizado, porque aprovecha todos estos mecanismos. Las empresas del crimen organizado son verdaderas empresas, o sea, empresas que tienen pool de abogados. Yo recuerdo este trabajo, lo presenté en el año 2013, como parte de los estudios que hice, y lo presenté también al sector militar, como una de las nuevas amenazas a las cuales el Estado tenía que caminar rápidamente. Aquí no ha habido una visión estratégica, porque una cosa es tener una política, enunciarla, pero no trabajar en acciones concretas. Tuvimos una política que se menciona de que es una política que está hasta el 2030. Bueno, una política con una visión muy doctrinaria, con una visión, yo digo, discursiva, pero sin acciones y sin capacidad de ejercer su rectoría. Entonces, hay un elemento que aquí hay que tomar en cuenta que afectó gravemente la situación actual. Los niveles de inversión en Policía Nacional y en Fuerzas Armadas que se realizaron desde el gobierno anterior son los más reducidos en el último tiempo. Solo tomemos en cuenta un dato para que usted se dé cuenta, que yo le hablo con números. En los niveles de inversión, en los 3 años propios del presidente Moreno, porque hay que tomar en cuenta que en el primer año se hereda una planificación presupuestada del gobierno anterior, y en el siguiente año usted puede planificar maravillas, pero es el otro el que tiene que prácticamente desembolsar. Pero en estos 3 años, los niveles de inversión estuvieron en el orden de $73 millones en defensa, después $53 millones, después $76 millones. Esto equivale inclusive a un valor menor a lo que está presupuestado este año para el sector defensa durante este gobierno. Entonces, esto hay que decirlo con números, no hay que decirlo simplemente como discurso. Aquí se habló, vamos a institucionalizar las Fuerzas Armadas, pero lo que se hizo en la realidad es no fortalecerlas. Ahora, existieron también errores en el pasado, un debilitamiento en términos de afectación de jerarquías, de un discurso que rasga el tejido social de Fuerzas Armadas y que afecta a la autoridad. General, eso de las jerarquías, ¿cómo funcionó? Sea un poquito más específico, por favor, para entenderlo, en esos problemas que se presentaron, que usted acaba de mencionar, en el asunto de las jerarquías. Todos estos problemas van agravando la situación y las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Pero la Policía Nacional también tuvo un abandono en el gobierno anterior. También hay que revisar los números. No podemos hablar acá simplemente de memoria, porque es que yo creo, es que esto es lo que pasó, y es el problema de la narrativa gubernamental
que hasta ahora sigue utilizándose. O sea, se pide unidad, pero sin embargo se lanza lodo y a veces ni siquiera evidenciando números. Mire, le voy a dar un dato. 2016 se capturó 110 toneladas de droga. El presidente salió a una cadena nacional en CNN y dijo que se estaba capturando en el orden de 30, 40, 50 toneladas. Un presidente que miente. O sea, claro, todos tenemos que unirnos frente a esta situación, pero un presidente también tiene que ser responsable en el momento de denunciar esto. Lo que está diciendo es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaron en complicidad con élites políticas. Esto es totalmente falso. Posteriormente hubo una disminución que estamos hablando en el orden entre 95 y 98 toneladas, pero en el 2020 ya se capturó 128. ¿Y qué fue el 2020? El año de la pandemia, siendo que el tráfico marítimo internacional fue afectado, siendo que las condiciones de movilidad terrestre al interior del territorio nacional fueron afectadas por una serie de controles del confinamiento, ya tuvimos 128 toneladas. En el 2021, cuando concluye el gobierno, digamos, el primer año del gobierno de Lasso, tenemos un total de 210 toneladas. Situación creciente que se venía dando desde el gobierno de Moreno. Entonces, por favor, no se meta a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional como que han visto, se hacen de la vista gorda. Este tipo de politización, de odio político, es lo que ha llevado a la situación que está el país. Porque mire, en el gobierno anterior se destruyó la cabeza del sector seguridad. De un plumazo, a los pocos días el gobierno emitió, me parece que es el decreto número 7, se elimina lo que hoy es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en donde se ejercía planificación, organización, interacción, integración, dirección, control de todos los elementos relacionados con el sistema de seguridad, no solo directos, sino indirectos. Entonces, es una falta de responsabilidad cuando politizamos el tema, cuando tomamos decisiones para afectar la imagen general, del gobierno. Entonces está claro que de decisiones políticas contribuyeron a que el panorama se complique mucho más. Y le quiero hacer una pregunta como hace así nuestro pueblo y dice, escucha mucho la narrativa, la retórica que se impone desde grandes medios de comunicación a nivel nacional. ¿Es Ecuador un narcoestado desde su experiencia, con su conocimiento? ¿Este es un narcoestado o eso es pura retórica y odio político? ¿Qué piensa usted? Ecuador tiene una penetración muy importante. No soy partidario de etiquetar, sino de evidenciar a través de números. Mire, le voy a dar un número que nos va a llevar a todos a pensar la debilidad institucional que estamos atravesando, que no es de ahora, pero que viene siendo afectada. En el 2022, apenas el 11% de las denuncias de delitos obtuvieron una respuesta en determinación de responsabilidades o de determinación de inocencia. ¿Qué pasó con el 89% de los casos? Cuando vemos en el 2021, nos encontramos con 22%, y en el 2020 era el 34%. O sea, en 3 años hemos bajado de 1/3 de los casos que fueron judicializados, se determinaron responsabilidades, y hemos pasado en el 2022 a 1 de cada 10. Entonces el ciudadano, ¿qué dice? ¿Cómo puedo creer en estas instituciones? 26,000 personas presentaron denuncias de delitos por robo, asalto. Pero este es un valor menor, es un subregistro, porque muchas personas, no solo por el valor del bien, sino por las circunstancias y por la falta de credibilidad en el sistema, dicen, ¿para qué voy a presentar una denuncia? Y más o menos se estima que entre el 30 y 35% de los hechos se registran cuando se trata de asalto a personas. Es decir, que posiblemente en el país existieron más de 70,000 o entre 50,000 y 70,000 personas que fueron asaltadas. Entonces hay una degradación de la seguridad, no solo relacionada con el crimen organizado, sino también muy profundamente relacionada con lo que es la delincuencia. Perfecto, 8:49 minutos. Una pregunta ya para ir tomando el rumbo por cuestión de tiempo al final de la entrevista. El diagnóstico es claro, es estadístico. Esto es fundamental, lo que ha dicho el general Luis Altamirano. No es cuestión de la retórica, no es cuestión del verbo. Teóricamente se puede decir cualquier cosa. Las estadísticas son las que establecen los hechos reales. Y de eso se habla poco en Ecuador, lamentablemente. Con este diagnóstico, ¿habría que volver a implementar el sistema que estaba antes de los plumazos de Lenín Moreno, estimado Luis Altamirano?
para poder ir recuperando. ¿No es suficiente esto de 8 bandas delictivas podrían convertirse en organizaciones terroristas y que las Fuerzas Armadas salgan a la calle? Desde su es un conjunto de soluciones. Esto ya viene haciendo el gobierno, pero el gobierno toma decisiones tardías y sigue tomando decisiones totalmente desarticuladas. ¿Qué quiere decir? Que no hay una visión de largo plazo, no hay una perspectiva hacia dónde tiene que ser llevado el sector seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado es eso. Cuando se crea y usted revise las disposiciones, le da las disposiciones que constan en la Ley de Seguridad Pública del Estado, que recientemente también fueron modificadas en esta ley orgánica reformatoria de varios cuerpos de seguridad y de la seguridad integral. Entonces, estamos viendo decisiones que retardan. Mire, el mismo caso de terrorismo. Aquí hay una incongruencia en 3 momentos. Se hace un anuncio de declarar a 7 organizaciones delictivas como terroristas. Posteriormente, se da el COSEPE y se hace un anuncio público de 4 elementos que estaban en relación con aquello que fue discutido en el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Y se declara al terrorismo como amenaza a la seguridad. Me parece perfecto. Pero ya no se declaró a las organizaciones, porque eso también hubiese tenido otro tipo de implicaciones. Pero ¿cómo se lanzan estos globos? Están improvisando, general. De rumbo. Están improvisando. Es que claramente, ahora revise el decreto de ayer. El decreto de ayer, oiga, yo le digo, me tardaría mucho en explicarle cómo debió haber sido construido, porque todos tenemos que apoyar en esta lucha, pero es un instrumento que no le genera ni respaldo a las Fuerzas Armadas, que no se ve si está en... Teníamos 2 formas de atacarles. Desde un punto de vista de una seguridad estratégica en el marco interno, con el apoyo complementario a las Fuerzas Armadas, que ya está incluido en el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, en las últimas reformas que fueron pasadas en finales de marzo y que entraron en vigencia en abril. Ya está esto, de esto tampoco el gobierno no dice nada, porque lo que está buscando es buscar, digamos, justamente elementos de justificación a la incapacidad. Pero, ¿qué es lo que tenemos acá? Es un elemento híbrido que no se entiende, inclusive en los considerandos, que hay que tomar en cuenta. Los considerandos a la final son los antecedentes fácticos jurídicos, pero las instituciones cumplen con base a lo que dice decreta, artículo 1. Y la tercera disposición, absurda, porque lo que genera es más bien miedo frente a la situación de inseguridad que tiene que vivir el policía y el militar. El artículo 4 exhorta, cuando tenía que decir claramente que el comando conjunto tenía que coordinar con determinadas instituciones de tal forma que él tenga capacidad de convocatoria. O sea, aquí se tiene que actuar con fiscales de flagrancia, unidades de carácter especial, y le digo, realmente yo no llego a comprender el decreto, porque se podía haber tomado la medida del ámbito interno o tomar la medida inclusive de la utilización de elementos que están relacionados con el derecho internacional de los conflictos armados, que está relacionado especialmente con el protocolo 2 general de los conjuntos de Ginebra. 8:54 minutos, el noticiario hasta las 9. Yo le voy a pedir a la gente de coordinación de Quito y de Puerto Viejo que nos envíe, me parece que la explicación es magnífica, pero la vamos a acompañar y ojalá nos conceda la siguiente semana una entrevista al general retirado Luis Altamirano, para poner el decreto, los documentos, lo que dice él, los artículos, los considerandos y explicarlos poco a poco, uno a uno, porque me parece que este tipo de presentaciones estadísticas, de análisis con especialistas, necesita mucho el pueblo ecuatoriano y particularmente la provincia de Manabí. Pero el tiempo se nos ha venido encima, 8:54 minutos. Por esta razón, estimado Luis Altamirano, queremos agradecer infinitamente su participación y ojalá lo podamos tener la próxima semana bajo los parámetros que acabo de establecer. En la parte final le dejo la despedida para la provincia de Manabí. Bueno, agradeciéndole este espacio, un saludo a quienes viven en esta hermosa provincia. Nunca tuve la oportunidad de servir en la misma, prácticamente en todo el Ecuador, pero he tenido la oportunidad de visitar. Se perdió cosas buenas. El gobierno tenga la sensatez de rectificar esto que ha sido sacado. Realmente, inclusive el artículo 3, no solo se necesita un buen asesoramiento jurídico ahí, se necesita sensibilidad humana y por favor, contraten un corrector idiomático, ¿no? Porque genera miles de interpretaciones, hay que leer 3 o 4 veces, o sea, hay un descuido inclusive en la forma, no se diga en el fondo. Perfecto, qué buena participación.
las estadísticas de un profesional, un hombre preocupado de investigar estos temas. Así como en Radio Hit no improvisamos, ni nuestros invitados son improvisados. Esa es la maravilla. Lamentablemente, el que queda como improvisado es el gobierno nacional. Gracias al general Luis Altamirano. 5 minutos con tertulios para participar con las conclusiones de todo lo que hemos hablado esta mañana. Sí, decía algo importante, que los análisis y comentarios que bordean esta